El general Richard Blackstone metió el dedo en la cara de Maya Thompson, su rostro contorsionado en una máscara de ira y desprecio. Se inclinó, la voz un gruñido alto y claro para que todos sus hombres pudieran escuchar la humillación. «Si me derrota, te daré $1.000.000», se burló el general. La risa de los soldados explotó por el campo. Esa humillación, ese escarnio público, encendió algo en los ojos de Maya. No era miedo, sino una determinación fría y repentina. Ese era el momento. Había llegado hasta allí con un objetivo claro, y la arrogancia del general acababa de darle la apertura perfecta para ejecutarlo. Si ese tipo de arrogancia te revuelca, suscríbete ahora, porque la lección que él está a punto de aprender será inolvidable. La onda de risa y desprecio golpeó a Maya, pero no la movió. Esperó pacientemente a que el ruido disminuyera, su rostro una pantalla en blanco de calma mortal. Cuando el silencio finalmente regresó, pesado y lleno de expectativas, levantó el mentón y miró directamente a los ojos del general. Con una voz que cortó el aire como cristal, vino la respuesta que cambió todo. «Prepare el cheque», respondió la mujer. La frase fue tan corta, tan llena de una certeza imposible, que la burla en el rostro de los soldados se congeló, reemplazada por un silencio en shock y confusión. El silencio que siguió a la respuesta de Maya era casi palpable. Los soldados, acostumbrados a los accesos de ira y la prepotencia de Blackstone, nunca lo habían visto ser confrontado de esa manera, especialmente por una civil. La arrogancia del general era una marca registrada, una herramienta que usaba para mantener a sus hombres bajo control, para infundir miedo y obediencia ciega. Se jactaba constantemente de sus logros pasados, humillaba a subordinados por errores menores y se colocaba por encima de cualquier cuestionamiento. Ese desafío público, esa apuesta ridícula, eran solo una demostración más de su fe inquebrantable en su propia superioridad. Para él, Maya no era más que un insecto osando desafiar a un león. Blackstone entrecerró los ojos, la furia burbujeando bajo la superficie de su rostro. Esa era la clase de insolencia que él aplastaba sin dudar. ¿Quién era esa mujer? ¿De dónde había venido? ¿Cómo se atrevía a mirarlo de esa forma, con esa confianza inexplicable? Dio un paso amenazante hacia ella, su sombra cubriendo el cuerpo delgado de Maya. ¿Realmente crees que tienes alguna oportunidad?, siseó su voz cargada de desprecio. «Te mostraré tu lugar, niña. Te daré una lección que nunca olvidarás». La tensión en el aire era casi física y la curiosidad sobre lo que ocurriría a continuación mantenía la respiración de todos en el campo. Sin esperar una respuesta, Blackstone explotó en movimiento. La ira lo transformó en una fuerza de la naturaleza, una mancha de músculos y furia avanzando para aplastar el desafío insolente. No usó técnica, usó fuerza bruta, lanzando un puñetazo directo, un golpe de derecha potente que silbó en el aire. Para los soldados que miraban, la lucha ya había terminado. Ya habían visto ese golpe derribar a hombres enormes, romper sacos de boxeo y aplastar armarios de metal. Era un golpe finalizador, un punto final de fuerza y violencia. El puño del general, grande como una piedra, voló hacia el rostro de Maya y todos contuvieron la respiración, esperando el sonido del impacto que la destruiría. Pero el sonido nunca llegó. En el último milisegundo, cuando el puño estaba a punto de chocar contra ella, Maya no retrocedió. Hizo algo que nadie esperaba. Dio un pequeño paso hacia un lado y hacia adentro, girando el cuerpo. El brazo macizo del general pasó por el lugar donde estaba su cabeza, y la fuerza del golpe lo desequilibró, haciéndolo tambalear hacia adelante. Se detuvo, jadeando, y se giró con los ojos bien abiertos, no de ira, sino de pura incredulidad. Ella no se asustó, no bloqueó, simplemente se desvió,
como si supiera exactamente a dónde iría el golpe antes de que fuera lanzado. La pregunta que flotaba en el aire era pesada y aterradora. ¿Fue suerte o ella estaba jugando con él? La furia de Blackstone, al ver que su mejor golpe fallaba, se transformó en desesperación. La técnica fue olvidada, la estrategia abandonada. Juntó toda su fuerza y avanzó como un animal, no para golpear, sino para agarrar, para aplastarla con su peso y tamaño. Fue un movimiento feo y torpe, nacido de la pura frustración de un hombre que no aceptaba ser humillado. Y fue entonces cuando Maya hizo su primer ataque real. Mientras el general tropezaba con su propia furia, ella simplemente hizo lo más sencillo del mundo: estiró el pie. El gran Richard Blackstone, el héroe de guerra, tropezó y cayó de cara al polvo con un golpe sordo que silenció a toda la base. No fue derribado por un golpe magistral, fue tropezado. La humillación era tan grande, tan absoluta, que nadie se atrevió a respirar. Blackstone quedó en el suelo, el rostro cubierto de tierra, la dignidad hecha jirones. Fue entonces cuando la voz tranquila de Maya cortó el silencio, cada palabra un punto de veneno. ¿Está todo bien ahí abajo, general? Si quiere, puedo esperar un poco hasta que recupere el aliento. Eso fue la gota que colmó el vaso. Lentamente se levantó, y la mirada en su rostro ya no era de ira. La ira se había transformado en algo mucho más frío y peligroso. Ya no quería ganar la lucha, quería matarla. Con el odio ardiendo en sus ojos, el general Blackstone ignoró completamente a Maya. Se giró hacia los soldados armados que custodiaban el perímetro del campo de entrenamiento, su voz cortando el aire como una cuchilla de hielo. Protocolo Delta 7. Esta mujer es una amenaza hostil. Autorizo el uso de fuerza letal. Elimínenla, ahora. La orden fue tan impactante, tan ilegal, que por un segundo los soldados quedaron paralizados. Eran hombres entrenados para matar en combate, no para ejecutar a una civil desarmada en un entrenamiento. Pero la orden fue dada. Dudosos, levantaron sus rifles. El sonido de las trampas de seguridad siendo destrabadas resonó en el mortal silencio. Mientras los cañones de una media docena de rifles se giraban hacia ella, ocurrió lo impensable. Maya sonrió. No era una sonrisa de miedo o locura, sino de pura y fría satisfacción. Su objetivo nunca fue ganar la lucha. Fue llevar al general exactamente a este punto, donde su arrogancia lo haría romper la ley frente a decenas de testigos. Miró el rostro furioso de Mindon Sendosetor Blackstone, ignorando completamente las armas apuntadas hacia ella. ¿Es esto, general?, provocó su voz tranquila. Cuando tu fuerza no funciona, ¿mandas a tus hombres a hacer el trabajo sucio? Muéstrales a todos el gran héroe que eres. La provocación de Maya fue como echar gasolina al fuego. ¡Disparen!, gritó Blackstone, la vena en su frente palpitando. Los soldados se tensaron, los dedos en los gatillos. Pero en ese exacto momento, Maya metió la mano dentro de la chaqueta. Fue un movimiento tranquilo, sin prisa, que hizo que todos dudaran. No sacó un arma, sacó un pequeño dispositivo negro y lo levantó al aire. «No haría eso si fuera ustedes, chicos», dijo, su voz de repente alta y clara. «Porque el secretario de Defensa está mirando». Se giró hacia el general, cuyo rostro comenzaba a perder color. Cada palabra, general, especialmente su orden ilegal de fuerza letal, fue transmitida en vivo directamente al Pentágono. La mandíbula de Blackstone cayó. La furia en sus ojos se transformó en pánico puro y congelado. Los soldados bajaron las armas inmediatamente, mirándose unos a otros en estado de shock, dándose cuenta de que estaban a un segundo de cometer un asesinato frente a una audiencia de generales en Washington. La postura de Maya cambió completamente. Ya no era la civil acorralada. Su cuerpo se puso rígido. Su expresión era de una autoridad indiscutible. «Mi nombre es Mayor Maya Thompson»,
de la oficina del inspector general, declaró, y su voz resonó por el campo con el peso de una sentencia. Y usted, general Richard Blackstone, está arrestado por abuso de poder, conspiración e intento de asesinato. La provocación de Maya fue como echar gasolina al fuego. ¡Disparen!, gritó Blackstone, la vena en su frente palpitando. Los soldados se tensaron, los dedos en los gatillos. Pero en ese exacto momento, Maya metió la mano dentro de la chaqueta. El movimiento fue tan tranquilo, tan deliberado, que todos se congelaron, esperando un arma. Pero lo que sacó fue un pequeño dispositivo negro, y la confusión en el rostro de los soldados y del general fue instantánea. ¿Qué era eso? ¿Quién era esa mujer que, rodeada y a punto de morir, actuaba como si estuviera en control total de la situación? «No haría eso si fuera ustedes», dijo ella, la voz subiendo repentinamente, «porque el secretario de Defensa está mirando». Las palabras de Maya flotaron en el aire, cargadas de un peso imposible. ¿Secretario de Defensa? La mente de Blackstone intentaba procesar, pero no tenía sentido. Los soldados bajaron las armas, mirándose unos a otros, el miedo de la orden del general siendo reemplazado por un shock profundo. Fue entonces cuando la postura de Maya cambió, su voz adquiriendo un tono de mando que hizo que todos se encogieran. Cada palabra, general, especialmente su orden ilegal de fuerza letal, fue transmitida en vivo directamente al Pentágono. El color desapareció del rostro de Blackstone mientras el pánico lo golpeaba. «Mi nombre es Mayor Maya Thompson, de la oficina del inspector general», declaró, y la frase cayó como una sentencia de muerte. «Y usted, general Richard Blackstone, está arrestado». La palabra «arrestado» resonó por el campo. El cerebro de Blackstone se negaba a aceptar. Él, un general de 3 estrellas, siendo arrestado por una mayor que pensaba que era una chica de la calle. La negación lo dominó e intentó un último y patético acto de autoridad. «Nadie se mueve. Soy el comandante de esta base». «Arresten a esa mujer», gritó a los soldados. Pero las palabras salieron sin fuerza, sin convicción. Sus hombres no se movieron, solo lo miraban, sus rostros una mezcla de pena y horror. El poder de Blackstone no venía de su rango, venía del miedo que inspiraba, y en ese instante todo el miedo había desaparecido. Viéndole el desesperación en los ojos, Maya dio un paso al frente. Su voz, ahora baja, casi un susurro, cortaba más que cualquier grito. «¿Sabes, general, lo más irónico de todo? Esto», comenzó, «es que nada de esto tendría que haber pasado si usted fuera el tipo de hombre que recuerda los nombres de los soldados que manda a la muerte». Un destello de confusión apareció en el rostro pálido de Blackstone. Maya continuó, cada palabra torciendo la cuchilla. «Su nombre era Marcos Thompson, el soldado que le advirtió sobre la emboscada en la operación Blackwater y que usted llamó cobarde para salvar su propia piel». El último choque en el rostro del general fue el de un hombre viendo el fantasma de un pecado antiguo regresar para arrastrarlo al infierno. El nombre Marcos Thompson fue el golpe final, la pala de tierra sobre la carrera y la vida de Richard Blackstone. Todo el poder, toda la furia, simplemente se desvaneció de su cuerpo, dejando solo la carcasa de un hombre. Dio un paso atrás, tropezando con su propio pie, y cayó sentado en el polvo, un general patético sin ejército ni honor. En ese exacto momento, como si hubieran esperado una señal, el sonido de las sirenas cortó el aire. Varios vehículos de la policía militar invadieron el campo, rodeando la escena con sus luces parpadeando y levantando nubes de polvo. La caballería no llegaba para salvarlo, llegaba para recogerlo. Un coronel de rostro severo bajó de uno de los jeeps y caminó directamente hacia Maya, ignorando completamente al general caído. «Mayor Thompson», dijo él, con un asentimiento de cabeza. «Buen trabajo. Nosotros nos encargamos de aquí». 2 oficiales militares
altos e implacables, fueron hacia Blackstone, lo levantaron de los brazos sin ninguna cortesía y lo esposaron. El clic metálico de las esposas cerrándose resonó en el campo, un sonido nítido y final. Mientras lo llevaban, Blackstone, ahora solo un prisionero, miró por última vez a Maya. Ya no había ira en sus ojos, solo el vacío de un hombre que finalmente entendió la profundidad de su propia ruina. Con Blackstone siendo llevado, el coronel Davis se giró hacia la tropa de soldados que permanecía congelada como estatuas de polvo. Acababan de presenciar la caída de un dios. El hombre que más temían y respetaban había sido expuesto como un criminal y llevado esposado. Sus rostros no mostraban nada más que shock y confusión. «Lo que vieron aquí ahora es parte de una investigación oficial», dijo el coronel, su voz firme rompiendo el silencio. «Quedan dispensados, vuelvan a sus puestos y mantengan la boca cerrada». Lentamente, los soldados se dieron vuelta y se fueron, no como una unidad cohesiva, sino como un grupo de hombres quebrados, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre todo lo que creían saber sobre honor y mando. Maya, sin embargo, no se movió para ir con el coronel. Su misión oficial había terminado, pero la verdadera, la personal, aún no. Se giró y caminó firmemente hacia el otro lado de la base, hacia un pequeño jardín silencioso donde se encontraba el memorial de los soldados caídos. Era una pared de mármol negro con cientos de nombres grabados en oro. Desde el bolsillo de su chaqueta sacó una pequeña placa de metal que llevaba 3 años. En ella estaba escrito: «Soldado Marcos Thompson, la verdad es la primera víctima de la guerra». Con cuidado encontró un espacio vacío en la pared y fijó la placa. Allí, entre los héroes, el nombre de su hermano finalmente encontró su lugar de honor. Mientras Maya observaba el nombre de su hermano, el coronel Davis se acercó, sosteniendo un sobre oficial. «Mayor, se hizo una apuesta frente a decenas de testigos. El comando cree que para que se mantenga la disciplina, la palabra de un general, incluso uno caído, debe ser honrada». Extendió el sobre. Dentro estaba el cheque de $1 millón, firmado por Richard Blackstone antes de ser llevado. El dinero era real. Su victoria tenía un precio, un número que ahora estaba en sus manos. Pero, ¿qué haría con el dinero manchado con la sangre y la arrogancia del hombre que destruyó su vida? Maya tomó el sobre, pero no lo abrió. Ni siquiera lo miró. En cambio, sus ojos encontraron los del coronel. «Coronel, ¿tiene una pluma?», preguntó, la voz tranquila y baja. Confuso, él le entregó una pluma táctica de su bolsillo. Maya se giró hacia la pared de mármol negro, hacia el espacio justo debajo del nombre de su hermano. Y entonces, para el completo asombro del coronel, comenzó a escribir directamente en la piedra pulida, usando el reverso del sobre como apoyo. ¿Qué estaba escribiendo? ¿Y por qué el dinero de la venganza parecía ser lo último en lo que pensaba? El coronel Davis observaba paralizado mientras la punta metálica de la pluma rayaba la superficie pulida del mármol. Ella no estaba vandalizando, estaba escribiendo nombres, uno por uno, con una caligrafía firme y precisa. Añadió 12 nombres más debajo de la placa de su hermano. Los nombres de los otros 12 soldados que murieron junto a Marcos en la operación Blackwater, los hombres cuyas muertes fueron barridas debajo de la alfombra por la corrupción de Blackstone. El coronel abrió los ojos, el corazón pesado en su pecho. Finalmente entendió la verdadera profundidad de esa misión. No era la venganza de una hermana por su hermano, era el cobro de una deuda de sangre en nombre de 13 familias destruidas. Cuando el último nombre fue escrito, Maya se giró hacia el coronel. El silencio entre ellos era profundo, lleno de un respeto recién descubierto. Tomó el cheque de $1 millón, miró la lista de 13 nombres que acababa de grabar y extendió el sobre hacia el coronel.
La deuda de Blackstone no era solo con mi familia, dijo, la voz firme como una orden. Divídalo, igualmente, entre las familias de cada uno de estos hombres. Sin esperar una respuesta, se giró y comenzó a caminar hacia afuera del memorial, dejando atrás a un coronel asombrado, los nombres de los olvidados finalmente grabados en piedra y una lección sobre justicia que nadie en esa base olvidaría jamás. La historia de lo que sucedió ese día se difundió por Fort Harrison como un incendio. El informe oficial hablaba de una investigación interna, pero los soldados contaban la verdad en susurros. Hablaban de la mujer misteriosa que humilló al general más arrogante del ejército, que lo hizo confesar sus crímenes ante el Pentágono en vivo y que al final honró a 13 muertos y renunció a $1 millón. Ella se convirtió en una leyenda, un fantasma, y su historia se convirtió en una advertencia silenciosa en los pasillos del poder. No importa cuán alto estés, tus pecados pueden algún día aparecer en tu puerta en forma de una mujer callada con nada que perder. Maya pasó por las puertas principales de la base por última vez. Los guardias, que la vieron llegar como una simple contratista, ahora la miraban con una reverencia silenciosa, como si estuvieran viendo una fuerza de la naturaleza. Ella no subió a un coche negro del gobierno. No había ninguna comitiva esperándola. Simplemente caminó por la carretera de asfalto caliente hasta un polvoriento punto de autobús. Allí, la mujer que acababa de sacudir al ejército estadounidense se sentó y esperó, anónima nuevamente. Cuando el autobús llegó, subió, pagó el boleto y se sentó cerca de la ventana, desapareciendo en la multitud de pasajeros comunes, dejando atrás solo una leyenda y un general en ruinas. En los meses que siguieron, la grabación de Maya obligó al ejército a una limpieza que no se veía desde hace décadas. El general Richard Blackstone fue llevado a juicio militar, despojado de sus rangos y honores, y sentenciado a una larga pena en una prisión militar. La historia oficial de la Operación Blackwater fue reescrita, y los 12 nombres que Maya grabó en el memorial fueron añadidos con honores militares completos. Y lo más importante, 13 familias que durante años vivieron con la mancha de la deshonra, recibieron cartas de disculpas del Pentágono y un cheque que, aunque no podía traer de vuelta a sus hijos, era la prueba final de que la verdad había vencido. Un año después, en un taller ruidoso en Detroit, una mujer con overol sucio de grasa apretaba una tuerca con una llave inglesa. La furia que la guió durante 3 años, el propósito que la hacía levantarse todos los días, había desaparecido. En su lugar quedó un silencio. La paz que tanto buscaba era, a veces, vacía. Ganar la guerra fue lo fácil. Lo difícil era aprender a vivir en el silencio que vino después. Había destruido al monstruo que acosaba su pasado, pero ahora, por primera vez, necesitaba descubrir quién era Maya Thompson sin una guerra que librar. Un día, un joven entró en el taller, el rostro marcado por la rabia y la desesperación. Era un veterano, recién dado de baja, gritando por teléfono sobre cómo la burocracia le estaba negando los beneficios que merecía, tratándolo como un número roto. Colgó el teléfono y pateó una llanta, la frustración consumiéndolo. Maya lo observó en silencio. Vio en sus ojos la misma impotencia, la misma ira impotente que vio en los ojos de su hermano años atrás. Era el sistema, el mismo monstruo con una cara diferente, moliendo a otro buen soldado. Maya dejó las herramientas, se limpió las manos en un trapo y caminó hacia el joven veterano. Él la miró con desconfianza, listo para mandarla a marcharse. Ella, sin embargo, solo le dio una pequeña sonrisa cansada. «El sistema es una máquina de triturar gente», dijo, la voz tranquila. «Pero no tenemos que dejar que gane. Siéntate, toma un café, cuéntame tu historia». El joven
Por primera vez en meses sintió un atisbo de esperanza. La guerra de Maya contra los generales había terminado, pero su verdadera misión, la de arreglar lo que el sistema quebraba, un soldado a la vez, recién comenzaba. La mayor lección que Maya nos deja es que el verdadero cambio comienza con una sola persona decidiendo ayudar a otra. Si crees en el poder de historias como esta, la forma más importante de asegurarte de que sigan siendo contadas es suscribiéndote al canal. Tu like hace que esta historia llegue a más personas que necesitan inspiración, y tu comentario nos muestra que estamos en el camino correcto. Contamos contigo.